La radio y la televisión son los medios de más alta penetración y al mismo tiempo los más criticados, porque según muchos no cumplen con la función para la cual fueron creados, es decir, informar, entretener y al mismo tiempo servir a la democracia. Bienvenidos a Claves y mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres, en una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano SPR. En la moderación está conmigo mi compañera Nadia Jiménez del SPR. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un gusto estar contigo, con el auditorio y me da un enorme gusto también poder presentar a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos al licenciado Hugo Lara. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, director de Correcámara, investigador y productor, así como autor de varios libros sobre cine mexicano. Bienvenido. Muchas gracias. Está la maestra Beatriz Solís Loré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Está también la doctora Patricia Ortega Ramírez, bienvenida, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, también Unidad Xochimilco. Maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y dentro de sus líneas de investigación está la comunicación política, medios públicos y Estado, y televisión y contenidos de calidad. Bienvenida. Jorge Jiménez Santana, licenciado en Derecho, es candidato a maestro en Derecho Económico por la Universidad Panamericana, es titular de la División de Asuntos Jurídicos del SPR, Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y secretario técnico del Consejo Ciudadano del SPR, en temas tales como la diferencia entre la televisión pública gubernamental y la televisión pública ciudadana. Bienvenidos a todos. ¿Qué tiempos vivimos cuando hablamos de los medios de comunicación en América Latina? ¿Cuál es la realidad que nos acompaña en el día a día? ¿Cuáles son nuestras críticas? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué se espera en México, por ejemplo, de la televisión pública y de la televisión privada? Pues mira, sí estamos viviendo tiempos en donde se mueven muchísimas cuestiones, particularmente en términos regulatorios. Ha habido nuevas leyes, nuevas iniciativas de ley que pretenden modificar, cuando menos en la región de América Latina, la realidad de los medios de comunicación predominantes, que son medios de comunicación comerciales, altamente concentrados, en fin, todas estas características. Con los nuevos ordenamientos jurídicos que han empezado a surgir, particularmente en Argentina, muy recientemente en Uruguay, en México en el 2013 y el 2014. Y entonces me parece que estamos en un momento en donde se empieza a reaccionar frente a este fenómeno de poca pluralidad, de poca diversidad en el escenario de los medios, particularmente en la región. ¿Qué tanto reacciona la sociedad a esta transformación? Mucho menos de lo que debiéramos esperar, porque todos y cada uno de nosotros somos de una u otra manera sujetos activos o pasivos del sistema de comunicación. ¿Qué experiencias tenemos en el caso concreto de México en relación con los medios, especialmente los más importantes, de cara a dos tendencias que se observan en la América Latina? Una, medios destinados a apoyar modelos económicos determinados y producir determinada ganancia, y otros televisoras o medios que cumplen como propagandistas de los gobiernos o de determinados partidos que asumen la jefatura de esos gobiernos. ¿Hasta qué punto esa situación está cambiando o se está discutiendo o podría ser diferente en algún tiempo más? Está empezando a cambiar, como señalaba Beatriz. Tenemos nuevas reglas, ¿no? Todavía viejos problemas que resolver, que están en camino de ser resueltos. Seguimos padeciendo una enorme concentración de las estructuras de radio y televisión en manos de la iniciativa privada. Prácticamente siguen siendo dos grupos fuertes los que de alguna manera concentran las estructuras de la radio y de la televisión. Ya se abrió a una nueva cadena que todavía no funciona, no está al aire. Esperamos que pronto esté y que eso pueda marcar cierta diversidad en el ámbito de lo privado, pero aquí me parece que lo que realmente podría ser el contraste en cuanto a la diversidad y la pluralidad serían los medios
que nosotros decimos que sean verdaderamente públicos. Hasta ahorita también se encuentran muy concentrados en las manos de los gobiernos de los estados de la República, del gobierno federal, y las nuevas reglas precisamente están impulsando nuevas condiciones, nuevos atributos para que estos medios tengan más independencia editorial, más autonomía, más relación con la sociedad, y eso va a ayudar, esperamos, a que esto se pluralice y que vayamos camino a la construcción de verdaderos medios públicos con mayor relación a la sociedad, menos dependientes de los gobiernos, y que esto ayude a la democracia sobre todo. Hay una sociedad que se proclama más democrática y que pide mayor libertad. ¿Qué tanto los medios públicos trabajan en ese sentido para atender esta necesidad o este reclamo de la sociedad? Pues mira, yo creo que aquí lo más importante es establecer que las audiencias tienen el derecho, es un derecho que ya está consagrado como un derecho fundamental. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo establece como dentro de las garantías individuales entre la libertad de expresión. El derecho de las audiencias está consagrado como pues, una garantía individual, a ese rango ya está. Y la reforma de 2013 aquí en México lo retoma, toma esta importancia en los medios públicos y lo hace a través de elevarlo a un nivel constitucional, y ordena la Constitución que se crea, la ley establecerá los derechos de las audiencias, ¿no? Mirando el panorama latinoamericano, podemos decir que esta es una tarea gigantesca que quizás no se va a conseguir en largos años. ¿Cómo se da este debate al interior de los medios aquí en México? A mí me parece también que es muy relevante lo que está sucediendo a nivel de los formatos digitales, ¿no? Que es algo que está incidiendo en una mayor pluralidad y diversidad de contenidos, y también modificando evidentemente el consumo, ¿no? Hay un público ya amplio que vive en las ciudades que tiene acceso a esta información, ¿no? Y de alguna forma también eso establece nuevos mecanismos, nuevas posiciones que las propias televisoras, las corporaciones están obligadas a tomar, ¿no? A cambiar su forma de trabajo, su forma de producción. ¿Qué está buscando el público en México, principalmente? Bueno, yo creo que hay distintos grupos, pero, por ejemplo, los jóvenes, que es un grupo que consume mucho contenido audiovisual y que lo hace preferentemente ahora en los jóvenes de las ciudades, ¿no? A través de Internet, pues buscan, yo creo que un estándar de calidad superior a lo que se venía acostumbrando en las televisoras abiertas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver precisamente con el hecho de que la competencia ahora es global, ¿no? A mucha gente le atraen los medios comerciales porque tienen entretenimiento, más fútbol, más farándula, cine. Y a los medios públicos durante muchos años se les otorgó la tarea de ser medios culturales. ¿Quién inventó eso? De que había que ser solo medio cultural y no un medio capaz de entretener y de informar como el mejor de los mejores. Así es, y no solamente medios culturales, sino como medios de la alta cultura, ¿no? De un nicho de la cultura, dejando de lado muchas otras expresiones culturales que enriquecen la visión de la realidad y que también nos muestran pues, otros espacios de la sociedad misma. ¿Quién inventó? Pues fue surgiendo desde muchos años, nos podríamos ir hasta la historia de la BBC, cuando el fundador de la BBC decía, bueno, es que la gente no sabe lo que quiere y hay que darle cultura, ¿no? Hay que darle esta cultura. Cada país tiene su propio modelo y puede tener también su propia riqueza. Es muy importante lo que señalabas porque efectivamente hoy en día con Internet y con todos los nuevos soportes digitales, pues ya no hay fronteras, ¿no? Estas fronteras también entre lo público y lo privado se van diluyendo en muchos sentidos y hoy podemos acceder a expresiones y a formas culturales de lo más diverso que hay. Sin embargo, yo sigo pensando que los medios tradicionales siguen teniendo una gran responsabilidad en la producción y difusión de contenidos y que es ahí donde está también la discusión,
porque lo que circula en las redes y lo que circula en muchos soportes, pues también tiene que ser verificado, también tiene que ser contrastado con otros elementos que nos permitan a los ciudadanos formarnos una opinión y una idea más clara de qué es lo que en realidad está sucediendo entre tanta información y tantos contenidos. Y estos cambios de los cuales estamos hablando, que se están produciendo, que se van a seguir produciendo, ¿cómo impactan, vuelvo al interior de un medio, por ejemplo el SPR? ¿Cómo está este medio que llega a todo México pensando su futuro y el futuro de la televisión pública y de los medios públicos en México? Bueno, aquí yo creo que es bien importante lo que dices, porque el SPR, yo lo he platicado anteriormente, se cuece aparte, yo lo diría de esta manera, porque tenemos que hablar de la televisión pública gubernamental y la televisión pública ciudadana, ¿no? En México las agrupamos las dos, las ponemos en el mismo, como si fueran lo mismo. El SPR lo que intenta es dar el primer paso para conformar una televisora que esté conformada por ciudadanos, para ciudadanos, y eso es lo que está intentando. La mira es que vayamos hacia ese camino. Tú, Patricia, decías de la BBC, que es a veces nuestro modelo a seguir, lo tomamos, ¿no? Y es que la BBC es un organismo que si bien tiene recursos públicos, porque se mantiene de un impuesto especial a las audiencias, no tiene nada que ver y no está ni jerárquica ni funcionalmente supeditado al gobierno del Reino Unido. Entonces el SPR tiene miras, o esta reforma tiene miras, a crear una televisora nacional, federal, ciudadana. Hablando de este público que exige cada vez mayor calidad, cada vez mejor entretenimiento, más acceso a cultura, y que se encuentra actualmente prendiendo la televisión y se encuentra con cosas vanas, con cosas que poco aportan a la cultura de un país, ¿qué puede esperar de los medios públicos? No solamente cultura, no solamente cosas educativas. Entonces yo creo que el objetivo sería que si vamos a tener una red de canales públicos, cada uno se especializara en un tema, ¿no? O sea, tener un canal público que se especializara en la naturaleza, tal vez uno que se especializara en la cultura, digamos, en la música, ¿no? Y entonces cada cual que tuviera su nicho, y así el televidente podría tener una gama de opciones que pudiera escoger cuáles son. Siempre obviamente respetando que la promoción de la televisión pública es pues una integración nacional, ¿no? De repente uno se pregunta si alguien le ordenó a los medios públicos que se convirtieran en medios aburridos. Y algo de razón creo tener, puesto que muchos medios, desde la naturaleza en América Latina, al convertirse en aburridos, se convirtieron en medios que los veía muy poca gente y terminaron vendiéndolos a empresas que hoy día son grandes empresas privadas de medios de comunicación. Traspasaron en definitiva por esa vía las licencias. Pero parece que nadie le obliga a los medios públicos a ser aburridos. No. De hecho, en Alemania, por ejemplo, de donde transmitimos nosotros, la televisión privada ocupa menos de un tercio de los medios y la televisión pública el resto. Y es la televisión más entretenida, es la televisión que más informa y, cuidado, la televisión con más alto índice de credibilidad. No es que haya una crítica a los medios de comunicación, hay una falta de credibilidad en muchos de los medios y la tarea fundamental, particularmente para informar, se sustenta en la credibilidad. Y ahí hay una crisis que tiene que resolver el modelo mediático privado y público. Por el otro lado, sí, en mucha de esta ambición de que el medio público tiene que ser aburrido, forma parte del pecado original de cada uno de los sistemas o de los modelos de comunicación que tenemos. Evidentemente en Europa los primeros que surgen son medios públicos y después vienen a pedir espacio los medios privados. En América Latina se nació con medios comerciales, con medios privados, con medios entendidos como empresa redituable, que lo que importa es obtener ingresos. No lo cuestiono, así nacieron. Copiando bastante el modelo norteamericano, de que son vehículos para anunciar
no son vehículos para educar, no son vehículos para formar cultura, no son vehículos para esto más que para anunciar, por lo tanto obtener ingresos. En ese origen, en esa mirada muy esquemática ciertamente, pues tenemos una larga historia, un largo camino recorrido que hay que ahora desandar para poder encauzar hacia nuevos rumbos. Y yo creo que los medios públicos, frente a modelos tan concentrados como los que tenemos en México, los altos índices de concentración de los medios privados, la única posibilidad para poder equilibrar ese modelo no es que haya más cadenas como la que vamos a tener, que nos va a dar lo mismo que los otros, nada más que con otros actores, sino que los medios públicos se conviertan en el verdadero contrapeso y que ofrezcan, tomando en consideración el conocimiento que están obligados a tener sobre sus audiencias, sobre hacer diagnósticos sobre la realidad de la comunicación, qué opinan, qué necesidades de comunicación plantean sus audiencias, atender hacia allá estas necesidades. Muchas veces los medios privados, particularmente hace algunas décadas, decían: nosotros no estamos obligados a educar, nosotros estamos para entretener. Los que tienen que educar son los medios públicos. Por lo tanto, pues que se dediquen a educar y a pasar conciertos. Y entonces el problema es que se lo creyeron los medios públicos y no pensaron en que, por decir algo, el melodrama no tiene por qué ser necesariamente transmitido a través de un medio comercial, forma parte de la cultura latinoamericana, forma parte de nuestra manera de relacionarnos. ¿Por qué un medio de comunicación público en México no puede hacer una serie basada en el género del melodrama? Lo tenemos claramente expresado en la televisión española, por ejemplo. Y también he visto muchas series en ese sentido en Alemania, que a mí me parece un modelo de medios públicos, desde mi punto de vista, uno de los mejores, porque toma muy en consideración la regionalización y la federación. En ese sentido, no me quiero tomar después. Sin duda alguna. Quizás sería interesante en este momento que veamos una infografía que les presentamos para que veamos también qué piensan organismos internacionales como la UNESCO en relación con los medios de comunicación. Según la UNESCO, la radio y la televisión pública son una herramienta de información y de educación accesible y concebida para todos, que no se limita al desarrollo cultural e informativo, que debe apelar también a la imaginación y al entretenimiento, y debe ocuparse por la calidad de sus contenidos, lo que la distingue de la radiodifusión convencional. Cada país de Latinoamérica ha tenido diferentes momentos en el nacimiento de su televisión pública. Perú, Canal 7, 1958. México, Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, 1959. Brasil, TV Cultura, 1960. Argentina, Canal Encuentro, 2005. Ecuador, Cadena STV, 2007. Paraguay, 2011. Primer canal de televisión pública. Se nos dice además que la gente hoy vive de manera muy acelerada. ¿Es por esta razón que de pronto la televisión nos bombardea con cosas superfluas y un poco vulgares para mantener a la gente un poco atrapada en la televisión? Pues yo creo que ha cambiado mucho la narrativa, ¿no?, audiovisual, y eso influye en la construcción de los contenidos, ¿no? Efectivamente, además es una dinámica distinta a lo que era hace no mucho tiempo el mundo, ¿no? El mundo mismo antes de que se llenara de pantallas, portátiles. Y este universo de pantalla, este mundo que está lleno de pantallas, requiere una nueva forma, ¿no?, de acercarse a los contenidos y estructurarlos, ¿no? También hay una audiencia joven que que consume y sabe naturalmente consumir esos contenidos vertiginosos, sean o no superficiales. De pronto es tan difícil en algunos casos determinarlo, ¿no? ¿Responde a la dinámica de la sociedad? Sí, ¿no? Okay. Y es otro lenguaje, ¿no? O sea, yo lo veo en varios jóvenes que tienen una capacidad distinta
pues de ver y de asimilar, ¿no? O sea, los diálogos vertiginosos, la edición también rapidísima, ¿no? Y hay pues una nueva audiencia, ¿no? Que no es la de nosotros, la de la televisión de antes, ¿no? La televisión pública se caracteriza, sí, sobre todo en América Latina, por un asunto básico: es una televisión pobre. Es una televisión sin recursos, es una televisión sin formación de personal, es una televisión donde muchas jefaturas tienen poder para cambiar y sacar gente, da igual si son o no personas adecuadas para ese puesto. Eso ocurre con mucha frecuencia en muchos países de América Latina, desgraciadamente, y ha ocurrido a lo largo de decenios. ¿Es posible pensar que todo esto va a cambiar de la noche a la mañana? ¿Cómo es posible que surja una televisión pública diferente, con una perspectiva distinta en América Latina? ¿Qué ejemplos podemos citar en esa dirección? Creo que tendríamos que decir que ha sido también el desarrollo de la televisión pública en América Latina y particularmente en México, que ha tenido un desarrollo muy desigual. Ha tenido momentos en que vemos que la televisión va construyendo mejor su identidad como medio público, que va de alguna manera trascendiendo las amarras de los gobiernos en turno, que pues no consigue recursos para hacer grandes producciones, pero que de repente tiene 2 o 3 producciones que son muy buenas y que salen al aire y que van teniendo mayor presencia. Pero también vemos otras épocas en las que esto se viene abajo porque ha dependido mucho de los vaivenes políticos, porque ha tenido pocas estructuras para afianzar su autonomía con respecto a los cambios políticos. En México particularmente la televisión pública ha sido pues muy, por decirlo de alguna manera, muy castigada, se le ha tomado muy poco en cuenta, no se le ha visto como el polo o el centro desde donde podría impulsarse el desarrollo cultural, social, político, y ya ha tenido mucho que ver en que no había reglas claras para concebir primero lo que era un medio público y para darle los elementos y las atribuciones para poder funcionar como tal. Entonces, sí tenemos, al menos en México, pues una estructura amplia en radio y en televisión pública, o lo que llamamos pública sin fines de lucro, pero ¿qué falta? Falta, desde luego, lo poco que la ley concedió para este tipo de medios. Hay que trabajarlo, hay que exigirlo, hay que darle sentido. ¿Qué significa, por ejemplo, que hoy en día todos estos medios tengan que tener un consejo ciudadano? Y que es ciudadano, porque muchas veces en la discusión dicen, es un consejo de programación, es un consejo consultivo. No, es un consejo ciudadano y tiene una implicación fuerte que implica que los ciudadanos también sean responsables de lo que son sus medios públicos. Y ciudadanos que se expresan en esos consejos a través de las organizaciones que representan, no por elegir al mejor ciudadano del pueblo, sino que realmente que estén las instituciones religiosas, que estén los partidos políticos, que estén los sindicatos, que estén los empresarios, etcétera, que es lo que ocurre normalmente con una televisión pública de verdad. Pero quizás una pregunta de nuevo a alguien que está metido dentro de un medio público. ¿Ven ustedes este cambio como algo cercano? ¿Dónde están los impulsos mayores que se están dando para esta nueva televisión pública? ¿Y en qué medida esta televisión pública ciudadana va a ser diferente? Por ejemplo, hay países donde el fútbol es un derecho de la televisión, comprado por la televisión pública, y naturalmente eso será en un país como México un problema, porque el día que alguien quiera cuestionar el poder que tienen aquellos que controlan el fútbol, lo más probable es que se arme una pequeña contrarrevolución. Claro. Pues sí, yo creo que sí. Vamos paso a pasito. Yo creo que vamos a ir muy lento. Son pequeñas conquistas que tiene las audiencias o la ciudadanía para acceder a espacios públicos que sean de ellas y para ellas. Pero pues la mira es primero tener una cobertura nacional. Ahorita no tenemos ningún medio público gubernamental o público ciudadano que tenga una cobertura en México, en toda la República. Entonces yo creo que el primer paso sería, para poder tener un medio público consolidado, es que pudiera competir con los comerciales y que tuviéramos una cobertura
pues igual a la de ellos, pero ni siquiera, ¿no? Entonces, es el tema de los recursos, es el tema de que se ha olvidado mucho, entonces, pues no tenemos nosotros los recursos para competir con ellos. Disculpa, ¿no puede el Estado mexicano, a nombre de los ciudadanos, para construir una televisión ciudadana, aportar al inicio esos recursos? ¿Tan pobre está el Estado mexicano? Yo creo que no es que no pueda, debe. Me parece que es una obligación del Estado mexicano como tal, porque lo que están haciendo todos los medios de comunicación públicos y privados es administrar un bien de la nación, por lo tanto un bien de todos. Por lo tanto pone una serie de reglas específicas. Y tenemos que generar también una cultura general, una conciencia de para qué están los medios públicos, para qué están los medios de comunicación en general, pero particularmente los medios públicos, y asumir una responsabilidad. Pero por el otro lado, y con la misma importancia, está la necesidad de que las propias audiencias reclamemos al Estado tener medios públicos dignos. Y ahí hace falta, evidentemente, todo un proceso de formación de una cultura de las audiencias, de una cultura de las audiencias como sujetos de derechos, que empecemos a generarlos. Apenas estamos en el kindergarten, en este nivel del proceso de formación, y ahí es donde tenemos que enfocar muchos de los esfuerzos, porque es una obligación del Estado. No invertir en los medios, gastar en la educación. O sea, no en función de que si tiene audiencias o no las tiene, para tener esta obligación de tener un museo, y no tienen que estar contabilizando si tienen audiencias los museos. Es obligación del Estado mostrar lo que es la cultura de ese país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿no pareciera también que los medios públicos se manejan dentro de sus márgenes muy delimitados y les falta un poco arriesgarse y ser más audaces y buscar tener esta participación de mercado? Porque en México y en Latinoamérica la participación de mercado en los medios públicos estamos hablando que fluctúa entre el 3 y el 6%. En Alemania es del 70%. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En contenidos? ¿En qué? Faltan, yo diría que son varios elementos. Por un lado, creerse que pueden ser autónomos, que no necesitan estar dependiendo de la voluntad del jefe en turno, del gobernador, del presidente, del tal secretario, que pueden tener elementos para construir una legitimidad en función de sus propios contenidos y de su propio quehacer, de la información, de la legitimidad de las fuentes con las que informan, de la construcción de una política editorial independiente, de la manera en que transmiten sus propios contenidos. Hemos dicho muchas veces que la televisión y la radio pública ven a la sociedad como ciudadanos, no como consumidores, a diferencia de la televisión privada o de los medios privados. Pero esto implica el camino precisamente de reconocer a los ciudadanos con sus derechos. Y creo que aquí sí los medios públicos han iniciado, han sido los primeros en sostener esto, pero también en ir creando los instrumentos deontológicos y los instrumentos de reconocimiento de los derechos de las audiencias, que ahora está avalado también por la ley, porque habría que decir que en México, antes de que la propia ley y la Constitución lo estableciera, había ya algunos medios que tenían su defensor de audiencias, que habían empezado a caminar por ahí, ¿no? Entonces, hay elementos que son importantes. Entonces, si los medios públicos han logrado ir picando piedra, algunos, no todos, y abrir discusión y poner en la agenda pública temas tan importantes como estos, eso es lo que hace falta desde mi punto de vista. Más audacia, más tomarse en cuenta que los medios públicos no pueden estar al servicio de las voluntades de quienes los gobiernan, y que al contrario, que es el Estado el que tiene que sostener el financiamiento principal de estos medios, porque estamos hablando de un bien de la nación, pero también de una obligación del Estado. Y cuando hablamos del Estado no hablamos de un partido político en particular, sino que todos los partidos políticos, en todos sus aspectos, los que tienen que contribuir a tener una televisión pública de calidad al servicio del entretenimiento, de la cultura y de la buena vida de los ciudadanos.
Vamos a presentarles una cápsula que hemos realizado con una entrevista a alguien como David Ramos Suárez, quien busca caminos alternativos y que son caminos realmente interesantes para muchos jóvenes y que nos va también a comentar su opinión sobre los medios. Las conferencias TED surgieron en los años 80 como una plataforma de compartir ideas, proyectos sobre tecnología, entretenimiento y diseño. De ahí vienen las siglas, pero poco a poco se han convertido en una plataforma de todas las áreas del conocimiento para que las personas puedan compartir ideas sobre ciertos temas. Somos una plataforma de la divulgación de este conocimiento, de difundir estas ideas. Es decir, nosotros no estamos creando las ideas, las crean nuestros expositores. Tratamos de que las ideas que estén en escenario realmente sean las que formen una empatía con el público, las que realmente merecen ser compartidas. En América Latina y en muchas partes del mundo, sobre todo aquí en México, la gente son más empáticos con temas de desarrollo humano. A las personas a las que nosotros vamos son a estas personas que estamos como curiosas de conocimiento, queremos aprender más y saber más y al final del día con este cúmulo de conocimiento poder generar un cambio en el mundo. Y es al final del día lo que nosotros hacemos. Bueno, pues este es un claro ejemplo de las nuevas alternativas que están presentándose como medios y que los jóvenes principalmente están recurriendo a ello para poder satisfacer esta necesidad de comunicación. Y sin duda alguna es una línea de trabajo que deben tener todos los medios, evidentemente, porque la juventud está siendo hoy por hoy una fuerza enorme y quizás ese deseo de la juventud de ver todo de forma distinta, que no es nuevo, evidentemente, pero que tiene más fuerza con los medios alternativos, es un incentivo para que la televisión cambie y que cambie definitivamente. Sí, tiene que suceder, ¿no? Bueno, ya está sucediendo, estamos viendo nuevas plataformas ahí. Bueno, en México ya perdí casi la cuenta, ¿no? Pero las propias televisoras privadas están modificando su infraestructura, todos lo sabemos, ¿no? Y en términos de la televisión pública, pues yo creo que va hacia ese camino, necesariamente tiene que incluirlo, porque no es que una cosa cancele a la otra, ¿no? Que desaparezca pienso yo, cierto tipo de televisión, ¿no? Sino que se van sumando otros recursos, ¿no? Y como principio de Estado, yo también estoy de acuerdo, creo que el Estado mexicano debería preocuparse e incidir más en la calidad de los contenidos, sin duda, ¿no? Porque tiene que ver con un tema pues, de salud pública, como es la salud pública, como regular la comida chatarra, pues creo que también debe haber un trabajo en ese sentido del consumo audiovisual, porque eso también nutre a la gente, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un trabajo de observación y de cuidado, ¿no? De cuidado de la televisión chatarra, que además ha proliferado en muchas partes. Pero es un trabajo sin duda muy difícil. Usted decía que estamos recién a los inicios quizás de esa posibilidad, pero parece ser que todos estamos obligados a caminar más rápido en los tiempos que corremos. Yo quisiera preguntar hasta qué punto en el escenario mexicano o latinoamericano que usted conoce, se puede observar hoy una tendencia hacia una mayor pluralidad, que sean capaces de los partidos políticos, que son los que tienen gran parte del poder, de empezar a pensar con sentido plural, que también sus adversarios políticos son parte del país y que no se puede vivir solo en función de una lucha yo contra ti y tú contra mí, sino que en función de los intereses soberanos de los ciudadanos y de los países. Sí, yo estoy convencida de que si los partidos políticos no modifican esta anquilosada idea de la posesión del poder, sino que la abren a ello y tienen que modificarse, así como se modifica el uso, la manera en la que nos acercamos a los medios se diversifica con la digitalización y con los nuevos instrumentos. Los partidos políticos tienen que diversificar su ejercicio y fundamentalmente entender que si quieren sobrevivir
tienen que modificarse. Para sobrevivir tienen que cambiar. Y lo están viviendo en una realidad política, cuando menos que vemos en este país. Y por el otro lado, los medios públicos van a tener que acelerar su paso, ciertamente, en términos de ir construyendo alianzas con la sociedad. Si alguien va a defender o debe defender la existencia de contenidos de calidad, de contenidos que me aporten, son los ciudadanos, son las propias audiencias. Los medios públicos tienen que trabajar con sus audiencias de la mano para que incluso se conviertan no solo en fuente de información e ideas creativas, sino también en una fuente de presión para que se les dé el peso específico que se requiere, porque necesitamos que los medios de comunicación públicas se fortalezcan y existan como contrapeso a lo otro. La audiencia es itinerante, va de programas de calidad y de contenido y documentales que me aportan, aunque no me divierten, no estoy jajaja todo el día, pero me están aportando. Hay momentos en los que volteo y le cambio al canal del Congreso y veo qué está pasando en la sesión. No porque nadie vea el canal del Congreso, no podemos decir que no cumple un papel fundamental, por decirlo de alguna manera. A veces estamos con ganas de informarnos y vamos a la información. La audiencia es itinerante y los medios tienen que ser diversos. ¿Cómo podría México cambiar la imagen que tiene de la televisión pública? ¿Cómo podría sacarle provecho a esta experiencia que tiene con el contacto con otras televisoras, como en este caso la Deutsche Welle? Pues primero es enriquecer contenidos, ¿no? Primero es tener contenidos, como decimos, no aburridos. La televisión pública no tiene por qué ser aburrida. Y el paso número 2, pues, es el que insisto, es tener cobertura, porque en muchas partes del país, aunque tú quieras ver la televisión pública, pues no puedes, no hay una señal una señal abierta en la que puedas acceder. Entonces, el primer paso para tener y para poder competir con los medios comerciales sería tener cobertura, una cobertura nacional, una cobertura donde tú, con la misma facilidad que ves un canal comercial, pudieras ver un canal público. Y bueno, ya el segundo paso sería enriquecer a través de contenidos los canales. El SPR tiene ahorita convenios con muchas televisoras públicas de otros países, incluyendo la Deutsche Welle, tenemos con la BBC, tenemos con varias televisiones públicas internacionales, y pues lo que se busca es este intercambio de materiales audiovisuales que puedan tener una competencia con las televisoras públicas, materiales audiovisuales que pues no solo sean educativos y culturales, sino que sean divertidos y que sean también melodramáticos, como dice Beatriz. Pues es muy importante porque pues es una parte de la cultura, ¿no? de la cultura de México, y por qué no tenerlo. Y también lo que tú decías, Gonzalo, el tema de los deportes. Lo que se está buscando también es tener una cobertura con los deportes, cubrir Juegos Olímpicos, cubrir eventos deportivos importantes, también para atraer a las audiencias. Pero que hablemos de medios públicos no significa que le restemos importancia a los medios privados. Evidentemente ellos nacieron para hacer negocios. Que hagan negocios está bien, que hagan negocios, como otros. Pero que no me digan que una gran obra de teatro no es entretenida. Claro. Y que no me digan que, por ejemplo, que la gente no tiene interés en las obras, en el contenido cultural, sino es cuestión de pasearse por los museos de México cualquier día para ver el interés que existe de la gente. Pero yo creo, ¿sabes? Hay una deficiencia que es necesario superar, y que tiene que ver con la academia. Estamos entregando a las universidades periodistas, especialistas en televisión y en medios que realmente no tienen nivel de competición y que en su gran mayoría no tienen trabajo después. ¿Por qué las universidades no se plantean este desafío de los medios públicos? ¿Por qué no pensar en una carrera de periodismo diferente? ¿Por qué no inventar, investigar cómo sacar adelante estos proyectos de los cuales estamos hablando? ¿Existe un embrión de esa idea en las universidades mexicanas? Ha existido en la discusión. Yo podría decir, y creo que Betty sostendría lo mismo, la academia en México, los investigadores en México de la comunicación, han sido en gran parte, bueno, no todos, un sector que ha impulsado precisamente la discusión
para crear una reforma constitucional y una reforma a la ley que ha permitido un marco distinto para los medios. Los cambios y la reforma no salieron de la academia, pero sí la academia ha estado constantemente poniendo sus puntos de vista y sus propuestas para que esto cambiara. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los que nosotros formamos? Yo creo que no nos hemos planteado formar solamente profesionales de los medios públicos, porque sería como solamente un sector, ¿no? Pero sí hemos tratado de crear esta conciencia del papel que debe tener la televisión, tanto pública como privada, las responsabilidades que debe de haber y cómo ir construyendo precisamente estos derechos de los ciudadanos frente a los medios. Eso me parece que lo hemos trabajado, desde luego nos faltará trabajar más en ese sentido, pero también yo quisiera decir, aquí la manera de enriquecer también estos medios públicos, me parece que una de tantas propuestas va a ser precisamente todo lo que es la apertura a la producción independiente. Y ahí entrarán muchos jóvenes que vienen de estas universidades a crear, a proponer, a innovar, y eso puede enriquecer muchísimo los contenidos de la televisión pública y de la radio pública. Esperemos que por ese camino nuestros países avancen, que realmente cambie el cuadro que tenemos hoy día de la televisión pública y la privada, porque desgraciadamente ninguna de las dos hace un esfuerzo enorme para fortalecer el espíritu democrático de la sociedad y tampoco cumple con la tarea principal de informar objetivamente y de educar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.